Bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. Este es el último capítulo de lo que conocemos como la era de los mártires. Hoy vamos a hablar de las últimas persecuciones que padeció la iglesia primitiva y el cambio de paradigma que tuvo el cristianismo a partir de entonces. Mientras se calienta el agua te pongo en contexto. Hacia fines del siglo II, la iglesia se encontraba en una situación de relativa paz, ya que se seguía implementando la política de Trajano, que era no perseguir a los cristianos activamente, no buscarlos, pero sí castigarlos en caso de que fueran denunciados y se negaran a adorar a los dioses del imperio. Sin embargo, para este entonces el imperio romano estaba más ocupado de cuidar sus fronteras de las invasiones germánicas, por lo cual le había restado importancia a la cuestión de los cristianos. Pero ya a principios del siglo III esta situación cambió. Tras un periodo de luchas internas, se consolidó en el poder el emperador Septimio Severo, que ante la siempre latente posibilidad de las invasiones como también de las sediciones, adoptó una política de unidad nacional basada en una religión sincretista que se unía bajo la adoración del Sol Invicto. Esta era la política de unidad nacional de Septimio Severo, una política religiosa, a lo cual se oponían obviamente los dos grupos monoteístas más grandes del imperio, los judíos y los cristianos. Por lo cual Septimio Severo prohibió toda conversión a estas dos religiones y al mismo tiempo mantuvo la política de Trajano, de no ir buscando casa por casa a los judíos y cristianos, sino simplemente castigarlos en caso de que fueran denunciados ante las autoridades y se negaran a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. A partir de este edicto, en el año 202, es que arreció la persecución en este sentido contra los cristianos. En este año murió como mártir Ireneo de León, también Leónidas, el padre de Orígenes, y también en este periodo fue que Clemente de Alejandría tuvo que huir hacia Capadocia. Luego de este evento la persecución disminuyó, aunque siguió habiendo martirios esporádicos. Caracalla, el sucesor de Septimio Severo, en el 211 reanudó la persecución, pero se limitó solamente al norte de África. Y el resto de los emperadores siguieron la política sincretista, pero sin obligar a los judíos y cristianos a adherirse a ella. Se cuenta incluso que Alejandro Severo tenía imágenes de Cristo y de Abraham junto a sus otros dioses y que su madre había ido a oír las enseñanzas de Orígenes. Hubo otro breve periodo de persecución en el 235 bajo Maximino, en el que el obispo Ponciano e Hipólito fueron enviados a las minas a trabajar como castigo, de quienes ya hemos hablado en el video anterior. Pero en términos generales, la iglesia gozó de cierta paz durante casi medio siglo. Las persecuciones parecían cosa ya pasada. El cristianismo fue creciendo, se fue expandiendo, alcanzando incluso a las clases más elevadas del imperio. Y aquellos rumores y fábulas de las que hablábamos en los primeros videos respecto al culto cristiano fueron quedando en el olvido. Las persecuciones parecían cosa del pasado hasta que apareció Decio en el año 249, quien buscaba reavivar la vieja gloria del imperio. En un contexto de crisis económica, en un contexto de amenaza de otros pueblos y en el que se habían perdido las tradiciones, justamente un tradicionalista como Decio culpaba de todo ello el abandono del culto a los dioses del imperio, por lo cual intentó reavivar esta cuestión religiosa. Y veía
que el martirio de los cristianos lo único que había conseguido era que la gente se emocionara y se interesara por el culto cristiano, por lo cual cambió la política. Ya no buscaba martirizarlos, sino lo que buscaba era que los cristianos apostataran de la fe. Por lo cual promulgó un edicto diciendo que aquellos que se negaran a ofrecer sacrificio a los dioses del imperio serían tratados como criminales, mientras que aquellos que ofrecían los sacrificios recibirían un certificado por hacerlo. Como habíamos dicho, la iglesia ya estaba habituada a una cierta paz, por lo cual las nuevas generaciones no estaban habituadas a la persecución. Y es así que muchos cedieron ante el edicto del emperador. Otros resistieron por un tiempo y terminaron cediendo de igual forma. Algunos más pudientes se hicieron de los recursos para conseguir un certificado falso, un certificado que dijera que habían ofrecido sacrificio a los dioses del imperio sin haberlo hecho. Y un pequeño grupo confesó su fe y se mantuvo firme ante esas hostigaciones. Como la política del imperio era buscar la apostasía en vez del martirio, fueron relativamente pocos los cristianos que murieron bajo esta persecución, como el caso de Orígenes, quien sufrió la muerte a causa de las heridas de una prolongada tortura. Ese fue un caso que se replicó en otros puntos. Otros que soportaron las torturas sin llegar a la muerte fueron denominados confesores. Tenemos entonces aquellos que apostataban de la fe, aquellos que morían a causa de la fe, los mártires, pero ahora tenemos una nueva categoría, tenemos a los confesores, aquellos que no negaron su fe, que sufrieron la tortura, pero sin llegar a la muerte. La persecución bajo Decio duró hasta el año 251, hasta que fue reemplazado por Galo. Y en el 257, bajo Valeriano, la persecución se retomó y se prohibió a los cristianos reunirse en los cementerios, aquel lugar habitual en el que celebraban sus cultos. Esta persecución fue breve, ya que el emperador luego fue llevado prisionero por los persas. Y en el 261, Galieno promulga un edicto de tolerancia, y la iglesia disfrutó entonces de casi 40 años de paz. El cristianismo se expandió en esa época y se construyeron muchas iglesias, principalmente en Asia Menor. La persecución bajo Decio fue breve, pero significó una dura prueba para los cristianos, ya que no estaban habituados a la persecución y fueron muchos los que cedieron ante el edicto imperial. Tras retomarse la paz de la iglesia, fueron muchos de estos apóstatas los que quisieron volver a la iglesia, y esto despertó una cuestión y un debate dentro de la iglesia. ¿Qué se debía hacer en el caso de los caídos en la apostasía? ¿Qué se debía hacer en el caso de aquellos que habían negado la fe pero ahora querían volver a ser recibidos por la iglesia? También se dio la pregunta de quiénes eran los indicados para tomar esta decisión. Los confesores, estos que habían sufrido la tortura sin negar su fe, habían alcanzado cierto prestigio, por lo que pensaban que ellos eran los indicados para tomar esta decisión. Otros decían que no, que debía ser la misma jerarquía de la iglesia, es decir, los obispos, quienes debían decidir sobre este asunto. Habían otros que decían que la iglesia se había tornado muy laxa en este asunto y que debía tratarse a los apóstatas con mayor rigurosidad. En el debate acerca de los caídos hay dos personajes prominentes: Cipriano de Cartago y Novaciano de Roma. Cipriano se convirtió al cristianismo a eso de los 40 años y poco tiempo después fue elegido obispo de la ciudad de Cartago. Era un admirador de Tertuliano y escribió importantes obras literarias. De su teología ya hemos hablado en otro video. Por lo que respecta a este video, al poco tiempo de ser electo obispo de la ciudad de Cartago se desata la persecución, por lo cual Cipriano decide irse
decide escapar y esconderse. Sigue pastoreando a su congregación, pero a partir de correspondencia, por medio de correspondencia. Esto desató fuertes críticas, sobre todo en la iglesia de Roma, que había perdido a su obispo Sixto durante la persecución. Esto se tomó como un acto de cobardía por parte de Cipriano, a lo cual él aclaró que esto no era así, que él no se había ido por cobarde, sino para evitarle un mal a la iglesia, para que su presencia ahí no resultara en la muerte de otros creyentes. Años después, incluso, Cipriano demostró su valor y su convicción al sufrir el martirio. Pero por lo pronto, estas críticas menoscababan la autoridad de Cipriano en la iglesia. Los confesores parecían tener más autoridad que él en este asunto y ellos decían que debía admitirse a aquellos caídos sin más condición que el arrepentimiento. Ante esto, Cipriano convoca a un sínodo, a un concilio de obispos, en los que se decidió acerca de esta cuestión, se puso fin a la discusión. La decisión fue que aquellos que habían obtenido certificados sin realizar sacrificios serían readmitidos en la iglesia inmediatamente. Aquellos que habían ofrecido sacrificio y se habían arrepentido serían restaurados en su lecho de muerte a la comunión de la iglesia o cuando una nueva persecución les diera la oportunidad de confesar su fe. Por su parte, aquellos que habían sacrificado y no mostraran arrepentimiento no serían readmitidos jamás. Y aquellos miembros del clero que habían cedido ante la persecución, que habían cedido ante el edicto imperial y habían ofrecido sacrificio, perderían su cargo y no serían readmitidos en esas funciones. Entonces la discusión no era tanto de fondo sino de forma. Había un acuerdo general sobre cómo actuar en la cuestión de los caídos. El tema era quién se encargaba de tomar esa decisión, si eran los confesores o si era la jerarquía de la iglesia. Y en esto Cipriano era tajante, en que a causa de la unidad de la iglesia debía ser los obispos quienes tomaran esa decisión. Esto se basaba en el concepto de la iglesia que tenía Cipriano y que podemos resumir en dos famosas frases de él. La iglesia era el cuerpo de Cristo y era el partícipe de la victoria, justamente. La iglesia es partícipe de la victoria de Cristo porque es su cuerpo. Y las dos frases muy conocidas de Cipriano es que nadie que no tenga a la iglesia por madre puede tener a Dios por padre. Y por otra parte nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Cipriano, recordarás, comparaba la iglesia con el arca de Noé. Nadie fuera del arca de Noé pudo salvarse, así como nadie fuera de la iglesia puede encontrar salvación. Esto no implica estar de acuerdo en todo con la jerarquía de la iglesia, pero sí que la unidad de la iglesia era de suma importancia. Una situación muy similar se dio en la iglesia de Roma, donde había alguien mucho más riguroso que Cipriano, llamado Novaciano. Novaciano se oponía a la facilidad con que el obispo Cornelio readmitía a las personas que habían caído en la apostasía. Ya años antes, recordemos, había tenido lugar una discusión muy similar entre Hipólito y Calixto, por la flexibilidad que tenía Calixto en admitir a aquellos que habían caído en pecados como la fornicación. Ahora la misma cuestión se daba acerca de la readmisión de personas, pero ya no por el pecado de la fornicación, sino por la apostasía. Novaciano consideraba que la iglesia ha de ser pura y que la flexibilidad de Cornelio atentaba contra esa santidad. Este debate continuó por mucho tiempo y nos permite ver que desde sus comienzos la iglesia se ha preocupado por esta cuestión de cómo actuar disciplinariamente ante las personas que caen en pecados graves luego del bautismo, en cómo admitir a aquellos que regresan arrepentidos a la comunión de la iglesia.
Si bien entonces la Iglesia disfrutaba de relativa paz, pronto esa paz se vería amenazada por la última y gran persecución. Hemos dicho que tras las persecuciones bajo Decio y Valeriano, la Iglesia gozó de cierta paz, hasta que a fines del siglo III se desató la última y la más terrible de las persecuciones que han padecido los cristianos. Se dio bajo el gobierno de Diocleciano. Diocleciano organizó el Imperio Romano en una tetrarquía. El Imperio Romano se dividía en Oriente y en Occidente. Y la división que estableció Diocleciano era que tanto en Oriente como en Occidente había un emperador máximo llamado Augusto y debajo de él un César. De este modo, en Oriente estaba Diocleciano y bajo él estaba Galerio como César, mientras que en Occidente el emperador era Maximino y su César era Constancio Cloro. Esta forma de organizar tenía como fin hacer más pacífica la transacción tras la muerte de un emperador, ya que cuando el emperador, el Augusto, moría, lo sucedía el César, inmediatamente que ya estaba establecido, por lo cual el emperador que quedaba como Augusto lo que hacía era elegir un nuevo César debajo de él. Esta política imperial solo tuvo éxito cuando estuvo Diocleciano, pero por lo pronto el imperio gozaba de paz y prosperidad. De los 4 emperadores, el único que tenía cierta enemistad hacia el cristianismo era Galerio. Por su parte, Diocleciano, por ejemplo, tenía a su mujer y a su hija que eran cristianas. Y el cristianismo gozaba entonces de cierta paz durante este periodo. La pregunta es, ¿cómo entonces se desata de esa paz teniendo un emperador cuya hija y cuya mujer eran cristianas? ¿Cómo se desata la última y la más terrible de las persecuciones hacia los cristianos? Todo parece indicar que la cuestión inicia en el ejército, una cuestión en la que había distintas posturas entre los cristianos. La mayoría de los escritores cristianos de la época abogaban por no participar del ejército. Sin embargo, había muchos cristianos que sí se enlistaban. La oposición al servicio militar tenía que ver no tanto con una cuestión pacifista, sino porque en el ejército se rendía culto a los dioses paganos. Por lo cual, esta era la principal oposición de los cristianos hacia el ejército, el oponerse a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. Fue así que Galerio vio que esto podía ser contraproducente para el imperio, ya que los cristianos no eran pocos en sus filas. Entonces vio como un peligro que los cristianos se pudieran negar a prestar servicio militar en un momento crítico, en un momento que se necesitara, por lo cual convenció a Diocleciano de emitir un edicto contra los cristianos. El edicto de Diocleciano era simplemente expulsar a todos los creyentes del ejército. Pero en la zona donde gobernaba Galerio, esta postura fue mucho más dura e incluso hubo cristianos que murieron en aquel entonces. Esto ya para el año 295. Ya más adelante, en el año 303, Galerio volvió a convencer a Diocleciano de emitir un edicto contra los cristianos. Este edicto se basaba en destruir los edificios, las iglesias, en obligar a los cristianos a entregar sus libros sagrados y a quitarles sus derechos civiles. La persecución en principio se limitó a esto, pero al negarse muchos cristianos a entregar sus libros sagrados, fueron asesinados. En este periodo también se dieron algunos incendios misteriosos en el Palacio Real. Se piensa que fue el propio Galerio quien
inició esos incendios para luego culpar a los cristianos por ellos, como ya había hecho antes Nerón. A raíz de esto, Diocleciano, encolerizado, mandó a todos los cristianos dentro de su corte a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. Tanto su esposa como su hija accedieron a esto, pero otros se negaron y fueron muertos, como el gran chambelán Doroteo, por ejemplo. La persecución entonces se extendió a todo el imperio a partir de ahí, excepto en los dominios de Constancio Cloro, donde se destruyó algunos edificios, pero no se insistió en la entrega de los libros sagrados. Poco después hubo ciertos disturbios en el imperio que convencieron a Diocleciano de que los cristianos conspiraban en su contra, por lo cual se desata la persecución de Diocleciano, obliga a todos los cristianos en el imperio a ofrecer sacrificio a los dioses y encarcela a los líderes de las iglesias. Muchos cristianos cedieron ante la persecución, otros muchos negaron su fe y fueron martirizados, y otros tanto huyeron, llevando consigo los libros sagrados y cruzando incluso la frontera hasta territorio persa. En medio de todo esto, Galerio buscaba quedarse con el poder absoluto en el imperio. En el 304 Diocleciano enfermó severamente, y aunque no murió, sí quedó muy débil, y Galerio lo amenazó obligándolo a abdicar. Lo mismo hizo con Maximino, y en el 305 ambos Augustos abdicaron. Fue así que quedó como emperador de Occidente Constancio Cloro, con Severo como César, y en Oriente el propio Galerio, con Maximino Daza como César. La elección de los nuevos Césares, de los nuevos viceemperadores, podríamos llamar, no tuvo mucho apoyo, principalmente en el ejército, donde eran más populares los hijos de Constancio Cloro y de Maximiano Constantino y Magencio respectivamente. Constantino huyó de la corte de Galerio y se unió a su padre Constancio Cloro, y tras la muerte del propio Constancio Cloro, las tropas proclamaron a Constantino como Augusto. Constantino tenía el apoyo del ejército, apoyo con el que no contaba los otros emperadores. Magencio, por su parte, se adueña de Roma y Severo se vio obligado a suicidarse. Los dos hijos de los antiguos Césares tenían mucho más apoyo del ejército, como vemos. Fue así que Galerio intenta invadir territorio de Magencio, pero sus tropas se pasan al bando contrario y tuvo que abandonar su campaña sin más remedio que acudir nuevamente a Diocleciano. Pero Diocleciano ya no quería saber nada con el poder y lo único que se limitó a hacer es dirigir una serie de reuniones donde se terminó eligiendo un nuevo emperador en Occidente, que fue Licinio. Pasando en limpio, el imperio queda conformado entonces con Galerio y Licinio como Augustos, y bajo ellos dos hijos de Augustos, Constantino y Maximino Daza. En medio de todo este caos organizativo, la persecución contra los cristianos continuó, aunque ni Constantino ni Magencio la promovieron en Occidente, ya que era una política de Galerio y ellos buscaban diferenciarse de eso. Obviamente en Oriente la persecución fue mucho más dura, bajo el mando del propio Galerio y con Maximino Daza, que perfeccionó esta política amputando un ojo o quebrando una pierna a los creyentes y obligándolos a realizar trabajos forzados. Así todo, el número de los cristianos crecía exponencialmente y se fueron formando nuevas iglesias. Finalmente, el 30 de abril del 311, Galerio, enfermo de muerte, firma su famoso Edicto de Tolerancia, que dice así: entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular,
hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad. Porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Galerio murió 5 días después y así terminó la más cruenta de las persecuciones que padecieron los cristianos en los primeros siglos. El imperio entonces quedó en manos de Licinio, de Constantino, de Maximino Daza y de Magencio, de los cuales solamente Maximino Daza persiguió a los cristianos. De repente, cuando nadie lo esperaba, Constantino juntó sus tropas, atravesó los Alpes e invadió Roma, la capital del dominio de Magencio. Cuenta el historiador cristiano Lactancio que recibió en un sueño Constantino la revelación de poner un símbolo cristiano en los escudos de sus tropas, mientras que Eusebio dice que esta señal apareció en las nubes junto a la frase «vence en esto» o «en esto vencerás». En todo caso, Constantino ordenó que sus tropas usaran este símbolo conocido como el labarum, que consiste en la superposición de las letras X y P en nuestro idioma, que son con las que inicia el nombre Cristo en griego. Constantino triunfó y se adueñó de todo Occidente. Luego firmó una alianza con Licinio en Milán, y como parte de esta alianza estaba el devolver a los cristianos sus cementerios, sus iglesias y demás propiedades que el Estado les había embargado. A esta alianza, a esta comunicación, se lo conoce como Edicto de Milán y se suele tomar como el fin de las persecuciones de los cristianos. Sin embargo, fue mucho más importante aquel edicto de tolerancia emitido por Galerio. Y además hay que decir que la persecución continuó por cierto tiempo bajo el dominio de Maximino Daza. Así que vamos a dar lectura a este documento que es conocido como el Edicto de Milán, pero que en realidad es una carta emitida por Licinio y Constantino al gobernador de Bitinia. Dice: «Yo, Constantino Augusto, así como yo, Licinio Augusto, reunido felizmente en Milán para discutir de todos los problemas relativos a la seguridad y al bien público, hemos juzgado que debíamos ante todo regular, entre otras disposiciones destinadas a asegurar, según nuestro juicio, el bien de la mayoría, aquellas en las que reposa el respeto a la divinidad, o sea, dar a los cristianos como a todos la libertad y la posibilidad de seguir la religión que han elegido, para que todo cuanto hay de divino en la celestial morada pueda ser benévolo y propicio a nosotros mismos y a todos cuantos se hallan bajo nuestra autoridad. Por eso hemos creído, con un designio saludable y recto, que había que tomar la decisión de no rehusar esta posibilidad a nadie, de que se adhiera con toda su alma a la religión de los cristianos o a la que crea más conveniente para él, a fin de que la divinidad suprema, a la que rendimos un homenaje espontáneo, pueda atestiguarnos en todo su favor y su benevolencia acostumbrada. Así pues, conviene que sepas que hemos decidido, suprimiendo por completo las restricciones contenidas en los escritos enviados anteriormente a tus oficinas sobre el nombre de los cristianos, abolir las estipulaciones que nos parecen totalmente contrarias y extrañas a nuestra mansedumbre, y permitir en adelante a todos los que estén determinados a observar la religión de los cristianos que lo hagan libremente y por completo sin verse inquietados ni molestados. Así es que se da final
a esto que conocemos como la era de los mártires. Este punto de inflexión con el edicto de tolerancia de Galerio, como lo que es conocido como el edicto de Milán, marcan el fin de esta era y da paso a una en la que el cristianismo se convierte en religión oficial, en la que es amparada por el Imperio Romano que tanto lo había perseguido durante estos primeros 3 siglos. Depende de cómo se interprete, este pudo haber sido un triunfo o una derrota para el cristianismo, pero ese es otro capítulo de la historia, así que suscríbete al canal, activa la campanita que seguiremos estudiando la historia de la Iglesia. Nos vemos en la próxima.